Ok, sobre las notas del control 2, avisé por Discord también, pero vuelvo a dejar acá, voy a dejarlo grabado incluso para que quede, digamos, registrado y después los que vean esto después lo puedan ver también. Las notas del control van a estar a más tardar el día domingo, ¿sí? Como había mencionado también, y creo que eso en la vez anterior no había quedado grabado, ¿sí? Todas las situaciones pendientes y quienes entregaron con atraso, se les va a corregir, ¿sí? Y todo eso va a estar listo el día domingo, ¿sí? Todas las correcciones que haya que ver, si es que hay cosas pendientes del control uno también, todo eso va a estar el día domingo. Em, la pauta no recuerdo si la subí, pero en el peor de los casos también la voy a subir el día domingo y mi idea es que tengamos una instancia de reclamo, ¿sí? Durante la próxima semana, ¿sí? Ahí vamos a ver una fecha que a usted no les complique mucho, ¿sí? Yo creo que podríamos hacerlo, bueno, depende de su calendario de exámenes, pero va a haber algún tiempecito ahí donde podamos hacer la instancia de reclamo, ¿ya? Sobre la nota de exención, con el profe estuvimos hablando sobre cómo lo íbamos a hacer con la nota de exención. eh, y en principio el profe tenía la idea de efectivamente eximir con nota 5, pero bajo ciertas condiciones, ¿sí? Que la condición era en esencia que se tuviese azul en ambas evaluaciones, ¿sí? En control 1 y control 2. Ahora, la verdad, yo siempre he sido un poco enemigo, digamos, de poner ese tipo de condiciones cuando se bajan las notas de exención, ¿sí? Eh, pero con mayor razón en este curso, no tanto por la situación en la que estamos, sino que más que nada por que fueron dos controles simplemente, ¿sí? Poner una condición de ese estilo tiene harto sentido cuando estamos hablando de tres controles, ¿sí? ¿Por qué? En esencia porque si tenemos tres evaluaciones, podría ser que alguien se termine eximiendo con nota 5 si es que tiene, por el caso hipotético, dos 7 y un 1, ¿sí? Eso quiere decir que hubo un tercio de la materia que no la pescó ni por si acaso, ¿sí? No me refiero a que no le haya dado tiempo de estudio ni nada de eso, sino que simplemente el concepto no lo logró captar, ¿sí? Entonces, claro, en ese caso yo le podría encontrar un poco más de sentido. Pero como tuvimos dos controles, en realidad, para estar en una situación de ese estilo, tendría que ser alguien que se sacó entre, digamos, un 3 entre un 3 y un 3,9 en uno de los controles y en el otro entre un 6,1 y un 7, ¿sí? Salvo las aproximaciones que se pueden dar, ¿sí? Eh, y la verdad, el porcentaje de gente que caiga en esa situación tan específica es más bien mínimo, ¿sí? Entonces, estar haciendo una distinción no me pareció eh, muy lógico, ¿sí? Así que finalmente decidimos que la nota de exención queda en 5, ¿sí? Independiente de la situación, ¿sí? Promedio control 1 y control 2 igual a 5, se exime, ¿sí? Así de simple. Ahora, con respecto a la estructura en sí del examen, ¿sí? En cuanto a los contenidos que se van a evaluar, eh, como les decía, la materia que hay desde el control, de lo que se evaluó en el control 2 en adelante, han sido puras cosas sobre cálculo numérico, ¿sí? Digamos, algoritmos para resolver problemas de optimización. Y para evaluar eso, ya dije cuáles eran las formas, o sea, en el fondo, hacerlos programar algo, eh, entregarle un algoritmo nuevo y que expliquen por qué funciona, eh, mostrar cómo se comportan las primeras N iteraciones de algún algoritmo, ¿sí? Y que son cuestiones que en realidad, ¿para qué? Si al final las cuestiones las va a hacer el computador, ¿cierto? Entonces lo que decidimos fue que en el examen, los contenidos que se van a evaluar van a ser exactamente los mismos que se evaluaron en los controles 1 y 2, ¿sí? Ahora, en el control 1 habíamos incluido una pregunta teórica,
¿sí? Eso no va a pasar, ¿sí? Finalmente, en cuanto a los tipos de preguntas, van a ser más como los del control 2, ¿sí? Pero con los contenidos del control 1, o sea, van a ser más cosas que tengan que, no sé, van a ser cosas más del estilo como la pregunta 2 del control 1, ¿sí? Así como demuestre que este conjunto es convexo, podría haber otra, considere esta función, muestre que la función es coerciva, o tomar un problema de optimización y ocupando los contenidos del curso, no sé, demostrar que tiene solución, y cosas de ese estilo, ¿sí? Y aplicar métodos de resolución, ¿sí? Desigualdad aritmético-geométrica, teorema de KKT con restricciones lineales, teorema de KKT en su versión más general, eh, dualidad lagrangiana, ¿sí? Ese van a ser el tipo de cosas que se van a evaluar, ¿sí? Digamos, lo mismo que se evaluó en el control 1 y 2, pero enfocado directamente a resolver problemas de optimización, o estudiar estructuras de conjunto y de funciones, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Queda claro eso ahí como para que quedemos al tiro con eso establecido? Ya. Ahora, el material del curso en cuanto a las cátedras ya está todo publicado, ¿sí? En cuanto a bueno, las auxiliares que tuvimos, también están todos los videos publicados y que de hecho con estos videos de ejercicio y las sesiones extras que hicimos, estuve sacando la cuenta y como que llegamos a la meta, digamos, de al menos tener la mitad de auxiliares que cátedra. Así que de cierta forma nos pusimos al día, ¿sí? Em, con respecto a lo que vamos a hacer hoy día, ¿sí? Yo había pensado en hacer algunos problemitas del estilo, como lo que les mencionaba sobre la parte numérica, ¿sí? En el fondo, eh, ya sea tomar algún algoritmo, analizarlo en profundidad o cosas de ese estilo. O, lo otro que había pensado era directamente tomar algún problema y ponerme a programar aquí en vivo y en directo para que vean cómo se implementa algún algoritmo en MATLAB. Pero de verdad siento que es un despropósito, ¿sí? Y finalmente todas esas cosas uno después las puede hacer googleando, como les decía. Entonces, lo que decidí ahora, sí, auxiliar extra para el examen, sí, tenemos que ponernos de acuerdo con esos dos horarios, los horarios para reclamo del control 2 y del auxiliar extra, podrían ser el mismo día, así como de corrido, ¿sí? O hacer un auxiliar extra y después quedarnos para los reclamos, ¿sí? Pero eso lo podemos hacer sin ningún problema, ¿sí? O hacer una sesión que partamos con los reclamos y después hacer la auxiliar extra para los que quieran presentarse solo al reclamo y no tengan que estar atentos a qué momento entrar, ¿sí? Pero tenemos que coordinar la fecha, ¿sí? Tendría que ser en algún momento dentro de la próxima semana, entre el 12 y el 16. Ojalá no tan encima del mismo sábado 17, porque para que tenga un poco de utilidad, digamos. Eh, Ahora, con respecto a eso, yo creo que tienen que ponerse ustedes de acuerdo con los tiempos, ¿sí? Yo, por mi parte, no tengo nada que hacer la próxima semana, porque en la Universidad O'Higgins, la próxima semana, de hecho, había un receso académico, simplemente, ¿sí? Pero lo extendieron a receso también para los funcionarios. Entonces, básicamente tengo una semana de vacaciones la próxima semana, ¿ya? Entonces tengo disponibilidad horaria completa, ¿sí? Salvo que tenga que hacer alguna clase en algún momento en un curso de doctorado que estoy haciendo ahí en el departamento, pero eso lo puedo ir manejando con el profesor Ortega. Sí, eso está 50%. Es la regla cuando hay dos controles. 50%. ¿Sí? Eso. Y dice que pensar que el examen siempre, cuando se aplica el examen, es como si fuese una nota coeficiente de 2. ¿Sí? Si son tres controles, en el fondo cada control pondera 20% y el examen 40%,
Y cuando son dos es 50-50, o sea, perdón, 25-25 y 50, ¿sí? Siempre hay que pensarlo así, el examen es una coeficiente 2, ¿sí? Em, Eso, no sé si hay alguna otra duda sobre ese tipo de cosas, ¿sí? Tienen que ponerse ustedes de acuerdo con el horario y me van indicando, ¿sí? O me tiran, no sé, pónganse de acuerdo ustedes, deben tener algún grupito de WhatsApp por ahí o se mandan correo, no sé, vean ustedes cómo lo hagan, pero propónganme fechas y así yo después por último hago una votación final con esas fechas y nos lanzamos con el horario que ustedes decidan, ¿sí? La idea sería que partamos que traten de verlo como más de un bloque, eso sí, ¿sí? Que sea una cuestión un poquito más extendida. Sí, porque así lo que podemos hacer es partir con los reclamos, ¿sí? Y después de los reclamos hacer lo auxiliar, ¿sí? Temario, ok, sí. Eh, Creo que el temario del control 1 y el control 2 están por ahí en el foro, pero voy a condensarlo en uno solo, ¿sí? Eh, Eso, no sé si hay alguna otra consulta sobre estas cosas más administrativas. Y ahí les cuento qué es lo que voy a hacer ahora en el auxiliar. Ya, entonces si no tienen ninguna otra consulta, lo que pretendo hacer ahora, más que lanzarme a resolver ejercicios, ¿sí? Lo que quiero hacer es más como horario de consulta, ¿sí? Y tampoco consultas sobre problemas específicos, sino que me gustaría saber sobre todas las cosas que se evaluaron en el control 1 y 2, ¿sí? En cuanto a los conceptos, ¿sí? Convexidad, corsividad, semicontinuo inferior, teoremas de KKT, dualidad lagrangiana y todo ese tipo de cosas que se han evaluado en el curso. eh, si tienen dudas conceptuales, ¿sí? ¿Sí? Considerando, ojalá que, bueno, lo ideal sería que la gente que está acá haya visto un poco al menos cómo era la resolución de los controles, ¿sí? Porque eso ayudaría a aclarar dudas que hayan podido quedar o que por qué de repente hacerlo de una forma no funciona o por qué tiene algún error o cosas así, ¿sí? Así que lo escucho, cuéntenme. Ya, parece que no hay nada. A ver, voy a... Dame un segundito. Vamos a buscar algo. A buscar un librito. Dame un segundo. A ver si lo encuentro. Que lo tengo impreso. No lo tengo en digital. A ver si lo logro encontrar porque si no tendría que buscarlo en otro momento. Eh, que finalmente, que ahora ya se los puedo publicar, ¿sí? ¿Por qué no lo hice antes? Porque básicamente de acá estábamos sacando todos los problemas, digamos, para las auxiliares, para los controles y la materia condensada, ¿sí? Em, Mi idea sería, si es que lo encuentro, ahora enviárselo a usted. No lo voy a publicar en material docente, eso sí, sino que se los mandaría directamente por correo. eh, para que lo puedan tener como material de apoyo, ¿sí? Ahora, en esencia, los problemas que van a encontrar ahí, creo que habrán uno o dos que no hemos hecho, ¿sí? Entre auxiliares y controles, ¿sí? Pero, y en cuanto, digamos,
al contenido en sí de los capítulos, no dista en nada a lo que han visto con el profe. De hecho, yo he ido siguiendo de a poco las clases del profe comparándolas con el libro y no hay, en esencia no hay ninguna diferencia. De hecho, creo que ocupó los mismos ejemplos. Eh, pero sería bueno que puedan tener este libro. Voy a buscarlo. No lo logro encontrar así ahora a la rápida, ¿sí? Y yo lo tengo impreso nomás, no lo tengo, no lo tengo en digital, ¿sí? Em, eso. Cuéntenme ustedes cualquier cosa que puedan tener alguna duda, alguna consulta sobre lo que sea. Si no, creo que no sé qué haríamos, porque en realidad mi idea es simplemente era resolver dudas hoy día, ¿sí? Si tienen todavía dudas sobre las preguntas del control también, de los controles, si eso también podemos verlo. Yo tengo dudas como cómo hacer el que voy a ir a la parte E en adelante del control 2 como la Ya, última dos. ya, dame un segundo. Está aquí, control 2. Desde la parte E en adelante, incluyendo la E. Sí, Ya, a ver. Entonces, claro, la parte E decía, voy a anotar el enunciado, obtenga la función h, que está definida desde R más a valores en R extendido, ¿sí? En este caso es simplemente R más porque teníamos una sola restricción, ¿sí? Entonces esa es la cantidad de variables que tenemos en el dominio, dada por h de i igual al ínfimo de L de XI. Aprovecho de preguntarles, no sé si alguien estará viendo la pantalla en simultáneo con mi cámara, que veo acá en mi pantalla que de repente como que se me buguea la cámara. No sé si eso ustedes lo ven o es problema mío por acá por este lado. yo lo veo normal. Ah, ya. Sí, es que de repente como que se buguea en la parte de abajo, no sé por qué será. Detalle. Se atrasa un poco. ¿Cómo? Ahí se atrasa un poco la cámara. Mm, sí, bueno, filo. Tampoco es tan terrible. Lo importante es lo que estoy anotando más que cualquier otra cosa. ¿Dónde L va de Rn cruz R más a valores en R, ¿sí? Donde esta función de acá es el lagrangiano. Ok, nos vemos la próxima semana, cuídate. Lagrangiano EP. Y acá el problema que teníamos nosotros, para recordarlo, era minimizar la norma de x al cuadrado sujeto a que esta suma es menor a r cuadrado, donde r era un número positivo en la P1 y era igual a 0 en la P2. Entonces, a ver, eh, primero, en cualquier caso, el lagrangiano de x, y es igual a, bueno, y esto es como en general, esto es f de x más la suma de i igual 1 vamos a poner hasta m de las funciones g sub i de x por y sub i, ¿sí? Donde esto y sub i hay uno por cada restricción, ¿sí?
En el fondo acá esta función acá en su segunda variable tendría m variables que tienen que ser mayores o iguales que 0, ¿sí? Y las funciones g sub i son aquellas funciones que me dan restricciones del estilo acá g sub i de x menor o igual a 0. ¿Sí? Ahora, como acá tenemos una sola, en este caso, la función queda, la segunda variable es solamente un número mayor o igual a 0, ¿sí? Dimensión 1. Y esto nos va a quedar como la norma de x cuadrado más y sub i por esta cosa de acá, que es la suma, y que de hecho, por simplicidad, esta suma de xi menos ci al cuadrado, lo voy a anotar como la norma de x menos c al cuadrado, menos r cuadrado. ¿Sí? Esa es la función, el lagrangiano que está asociado a este problema. Ahora, lo que yo necesito es, a partir de eso, encontrar el ínfimo de esta función cuando x se mueve sobre todo Rn. ¿Sí? Y ojo acá, se mueve sobre todo Rn, no se mueve solamente sobre el conjunto de restricciones. ¿Sí? Si no, ahí voy a estar resolviendo un problema distinto. Como esta cosa de acá se está moviendo sobre todo Rn, lo que estoy viendo acá es un problema, en el fondo, para cada y, esto de aquí se transforma en una función que está definida de Rn a R, ¿sí? Y por lo tanto estoy buscando el ínfimo de una función sobre todo el espacio, ¿sí? O sea, esto es un problema de optimización sin restricciones. ¿Sí? Fijo el y mayor o igual a 0 y tengo este problema de optimización sin restricciones. Ahora, ¿cómo puedo resolver yo un problema de optimización sin restricciones? ¿Sí? El punto acá es que dentro de la hipótesis, para que todo esto funcione, ¿sí? Recordemos que estábamos trabajando nosotros con un problema P, donde estamos tratando de minimizar una función convexa sujeto a restricciones también convexas. ¿Sí? Entonces, eso significa que si yo miro esto de aquí, resulta que esto es convexo, esto también es una función convexa, ¿sí? Y esta función convexa la estoy multiplicando por un número positivo que está fijo. ¿Sí? ¿Por qué le puse, perdón, esto es y simplemente? ¿Sí? Y. Entonces estoy tomando convexa más ponderación positiva de una función convexa. ¿Sí? Eso me asegura que esta función de acá es una función convexa. Eso se tiene por las cosas que han visto en clase. ¿Sí? No es necesario mencionarlo. ¿Sí? Se subentiende. Ya estamos trabajando con un problema de optimización convexo, un problema convexo, y por lo tanto eso me va a asegurar que este lagrangiano va a ser una función convexa. Entonces yo sé que L de x, y, ¿sí? Donde y está fijo, alcanza su mínimo en x, ¿sí? Estoy pensando ahí que tengo fija la y, estoy moviendo la x, ¿sí? Entonces alcanza su mínimo en x, sí, digamos en x barra, sí solo si el gradiente con respecto a la variable x evaluado en x barra, y es 0. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es calcular el gradiente con respecto a la variable x de este lagrangiano. Y aquí, ¿qué va a pasar? Esta y es constante, así que filo. Necesito calcular el gradiente de esto y el gradiente de esto. Y eso lo puedo hacer sin ningún problema porque todas las funciones que están involucradas acá son de clase C1. ¿Sí? La norma en sí no es de clase C1, pero la norma al cuadrado sí. Entonces eso nos permite operar de esa forma. Entonces, el gradiente de la norma de x al cuadrado, ¿sí? Ya estaba calculado en las partes anteriores de todas formas, pero esto queda así, esto es x. Y el gradiente, aquí nos va a quedar el y, por el gradiente de esta otra parte, de esto de aquí. ¿Sí?
por regla de la cadena, esto va a ser igual a 2 veces x menos c y nada más. ¿Sí? El menos r cuadrado se va a 0 por la derivada. Y nos queda esto aquí. Y lo que nosotros estamos buscando es algún punto x barra que haga que esto sea 0. ¿Sí? Entonces cumple sí solo sí x más y por x menos c igual 0. Y esto equivale a que 1 más y por x es igual a y por c. Y como tenemos el y fijo y es mayor o igual a 0, en particular vamos a tener que esto de aquí es mayor o igual a 1, así que lo puedo pasar dividiendo sin ningún problema y vamos a necesitar que este x sea y por 1 más y por c. ¿Sí? Ahora, esto al haber resuelto el problema con KKT en la parte A, se llegaba a esto mismo en un momento. ¿Sí? Pero ahí después lo que uno tiene que hacer es escoger el valor de i o buscar un valor de i mayor o igual a 0 que asegure además que este punto es factible. ¿Sí? Pero acá como estoy estudiando este asunto del dual lagrangiano, estoy definiendo la función h, ¿sí? No me tengo que preocupar por eso, ¿sí? Sino que tengo simplemente esto de aquí. Así, demostramos por una parte que el ínfimo de este lagrangiano no es simplemente un ínfimo, de hecho un mínimo. ¿Sí? Se alcanza. ¿Sí? Esto lo pongo por completitud. ¿Sí? El mínimo se alcanza. ¿Y dónde se alcanza? Se alcanza cuando evalúo en i partido 1 más i por c, i. Y ahí lo único que tengo que hacer ahora es tomar mi lagrangiano y evaluar. ¿Sí? Entonces, en el caso de la P1, h de i termina siendo la norma de x al cuadrado, entonces nos queda eso más y por la norma de, aquí paréntesis, la norma de x, que es y1 más i por c menos c y eso al cuadrado, menos r cuadrado. ¿Sí? Y esto de acá hay que desarrollarlo un poquito nomás. Esto nos va a dar un y cuadrado partido en 1 más y al cuadrado por la norma de c al cuadrado más esto de aquí. A ver, este y partido 1 más i menos 1, eso nos da un menos 1 partido en 1 más y. ¿Sí? Y al sacar el cuadrado para afuera, al final esto nos va a quedar acá un i partido en 1 más i cuadrado por la norma de c cuadrado y por último nos va a quedar aquí un menos y por r cuadrado. ¿Sí? Y juntando estos dos términos de acá, voy a poder factorizar arriba y voy a poder cancelar un 1 más i, ¿sí? Uno de los dos que están abajo con el que me va a aparecer arriba, nos va a quedar y partido en 1 más i por la norma de c al cuadrado menos y por r al cuadrado. Y ahí está mi función h. ¿Cuál es la diferencia en la P2? ¿Sí? Si se fijan, todo lo que hice hasta aquí es válido independiente de si r vale 0 o si es mayor que 0. ¿Sí? Porque lo único que pasaba con r acá era que en algún momento lo derivé, pero da lo mismo si era 0 o era alguna constante positiva. Al derivar igual se va a hacer 0. ¿Sí? Y no afecta en nada en el resto del procedimiento. ¿Sí? Entonces la única diferencia es cuando evalúo acá en la P2. ¿Sí? Porque ahí esto nos va a quedar i partido en 1 más i por c en norma al cuadrado. Y aquí nos va a quedar simplemente esto. ¿Sí?
Y aquí un argumento que era válido es, bueno, es exactamente lo mismo que en la P1, con la única diferencia de que este término no aparece, ¿sí? Así que esto de aquí da y partido 1 más y por la norma de C al cuadrado. ¿Sí? Ahora, la parte F era plantee y resuelva el dual lagrangiano de P. Si no voy a anotar el resto, si se subentiende. ¿Sí? Entonces, en general, el dual va a ser el problema de maximizar h de i bajo la condición de que i sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Aquí tenemos un problema donde la i es una sola variable, ¿sí? No está en un Rm más, ¿sí? Está en los reales mayor o iguales que 0. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, lo que era la parte de la P1, lo que tenemos que hacer es maximizar i partido 1 más i por la norma de c al cuadrado menos i por r cuadrado con i mayor o igual a 0. ¿Sí? Ahora, por cómo está hecho esto, ¿sí? Por las condiciones del problema, que el problema era un problema de optimización convexa, siempre se sabe que esta función que resulta aquí, la función h de la parte anterior, de la parte E, va a ser siempre una función cóncava. ¿Sí? Y eso es netamente por el hecho de que el problema en sí, el problema original era convexo, así que al hacer esto siempre resulta ser una función cóncava. Se puede demostrar de manera sencilla, o sea, si yo calculo la segunda derivada de esto con respecto a y, ¿sí? Fíjense que esta función es de clase C1 para i mayor o igual a menos 1. ¿Sí? Perdón, mayor a menos 1, ¿sí? Porque ahí tengo una indefinición. ¿Sí? Pero en particular es de clase C1 en la parte donde me interesa. ¿Sí? Y mayor o igual a 0. ¿Sí? Veamos que es convexa, así como por complementar simplemente. Si derivo eso, norma de c al cuadrado menos i por r cuadrado, si lo derivo una vez, esto va a ser igual a, bueno, la derivada de esa fracción, que va a ser 1 más i menos i partido en 1 más i cuadrado por la norma de c al cuadrado menos r cuadrado. ¿Sí? Entonces la segunda derivada de eso va a ser igual a esto. Voy a cancelar acá estas cosas que se cancelan. Y esto de acá, tengo un 1 partido 1 más i al cuadrado. ¿Sí? Y la derivada de eso va a ser igual a menos, voy a tener acá un 1 más i al cubo y un 2 acá arriba. Por norma de c al cuadrado, y lo otro al derivarlo se me va a 0. ¿Sí? Y esto es menor o igual a 0, de hecho es menor estricto que 0, para todo i mayor que menos 1. ¿Sí? Entonces, efectivamente una función cóncava. ¿Sí? En el caso de la P2, ¿sí? Que tenemos esta función, tenemos solamente esa primera parte, va a ser exactamente lo mismo. Si se fijan acá, lo que veo al hacer este procedimiento acá de calcular la segunda derivada, esto de acá de hecho me está mostrando que esta segunda parte que tengo aquí no me está afectando para nada en la convexidad o concavidad de la función, porque su segunda derivada se hace 0 automáticamente. ¿Sí? En el fondo estoy restando una función lineal. ¿Sí? Eso no va a cambiar la convexidad o concavidad de la función. ¿Sí? Entonces esta partecita de acá que queda, esta también va a ser una función cóncava. ¿Sí? Entonces eso lo voy a dejar ahí, esto era digamos, un paréntesis, ¿sí? Porque esto se sabe, ¿sí? Se demuestra esto en general. ¿Sí? Si mi problema es convexo, esta función h que me aparece en el dual lagrangiano es siempre cóncava. Entonces necesito encontrar el máximo de esta función.
¿sí? Y acá uno ocupa las reglas de cálculo diferencial, ¿sí? Si yo tengo una función cóncava y necesito encontrarle un máximo, ese máximo va a estar ya sea en algún punto donde la derivada vale 0, o bien en el único extremo que tengo acá del intervalo, ¿sí? Porque es una función continua, ¿sí? Entonces, notemos que si yo derivo esa función, ¿sí? Voy a anotar de nuevo acá, pero la derivada ya la tenemos calculada. Esto es igual a 1 partido 1 más i al cuadrado por norma de c al cuadrado menos r cuadrado. ¿Sí? Y si yo necesito que esto valga 0, esto equivale a que 1 más i al cuadrado tiene que ser igual a la norma de c al cuadrado partido en r cuadrado. ¿Eso está bien? Sí. Ahora, como i es mayor o igual a 0, ¿sí? Puedo sin ningún problema, aquí lo voy a anotar igual, estoy ocupando que i es mayor o igual a 0. Esto equivale a que esta cosa acá le puedo sacar los cuadrados. Entonces me queda la norma de C y esto partido en R, ¿sí? No pueden haber cosas raras con los signos, ¿sí? Porque si dejara esto todo con un signo negativo afuera, esta ecuación no va a tener sentido porque esto sería negativo y esto sabemos que es positivo, ¿sí? Lo mismo si deja un signo al otro lado, y si hago los dos negativos, me queda la misma ecuación, ¿sí? Como que no hay más alternativa, esa es la única forma. Y por lo tanto, esto me dice que el y tiene que ser igual a la norma de c partido en r menos 1. ¿Sí? Como la función es cóncava, de hecho es estrictamente cóncava, ¿sí? Está ahí. Eso no era necesario demostrarlo, pero en realidad así ocurre. Aquí tenemos donde se alcanza su máximo, ¿sí? Si es que yo no supiera que es estrictamente cóncava y yo sé solo que es cóncava, de todas formas sé que el máximo tiene que ser este, ¿sí? Porque si el máximo se encontrara en otra parte, si es que se encontrara, por ejemplo, en la única parte donde podría encontrarse el máximo, si es que no fuese en este punto, sería en y igual 0, ¿sí? Pero en y igual 0 esta función vale 0, ¿sí? Y por las condiciones del problema, dentro de la hipótesis era que esta norma es estrictamente mayor que R, así que este número de acá es estrictamente mayor que 0. ¿Sí? No es lo que estoy diciendo, no es lo que quería decir, perdón. Perdón. Eso no tiene ningún sentido lo que dije. Eh, esta... eso había que chequearlo, ojo. ¿Sí? El punto donde esta derivada vale 0, sí, esto es importante. Es mayor que 0, ¿sí? Así que estoy dentro de esto. ¿Sí? Ahora, el asunto es que si esta función, si tiene su derivada 0 en este valor que es estrictamente positivo, y su máximo se alcanzara en y igual 0, eso no podría ser porque eso significaría que en alguna parte entre 0 y este valor de y la función tendría que ser convexa en alguna parte por ahí entre medio. ¿Sí? Tendría que devolverse hacia arriba. ¿Sí? Para después poder alcanzar un máximo local. ¿Sí? Y eso no puede pasar. ¿Sí? La otra forma es directamente evaluando, o sea, reemplazar este valor de y, ¿sí? Este valor de aquí, reemplazarlo en acá, en esta función, y darse cuenta que en realidad esto va a dar un número que es estrictamente positivo, ¿sí? Al evaluar. ¿Sí? Esas son varias de las formas que se puede concluir eso. ¿Sí? Ahora, una forma de darse cuenta que este resultado está correcto es darse cuenta que este valor que da acá es exactamente el mismo lambda que da al resolver el problema con Cacate. ¿Sí? No sé si alguien notó eso cuando hizo el problema en el control.
No, yo no. Creo que no sé KKT, como no me salió a la primera, me demoré mucho y Mm, comencé a hacer otras cosas. ya, sí. Es que lo que pasa es que, de hecho, la estructura del problema es por eso, porque como este era un problema donde se cumplían las condiciones de calificación de Slater, ahí lo que siempre ocurre es que los multiplicadores de KKT que aparecen son exactamente los mismos. Digamos, si los pongo en un vector, eso va a ser un vector de sensibilidad también, ¿sí? Y al mismo tiempo van a coincidir con las soluciones del problema dual, ¿sí? Esas tres cosas, cuando se cumplen las condiciones de calificación de Slater, son lo mismo, ¿sí? Tienen nombres distintos. ¿Por qué? Porque cuando no se cumplen las condiciones de calificación de Slater son tres cosas distintas, ¿sí? Pero como en la parte, en la P1 se cumplían las condiciones de calificación de Slater, era todo lo mismo, ¿sí? Entonces se debiesen haber encontrado este numerito al resolver el problema con KKT, al resolver el dual lagrangiano, como lo hicimos acá, y también al encontrar los vectores de sensibilidad, porque ahí el único vector de sensibilidad es de hecho eh, este mismo, este mismo numerito, ¿sí? Ahora, P2, ¿sí? Esta misma parte, pero en la P2. ¿Qué cosas cambian? Lo que tengo que hacer en este caso es HDI igual a, perdón, tengo que calcular el máximo de HDI, que en este caso la función HDI es simplemente esta parte, ¿sí? Que es una función que tiene el siguiente comportamiento, ¿sí? Aquí hay varias formas de hacerlo, ¿sí? Pero voy a basarme en lo que ya está hecho en la parte anterior, en lo que tuvieron que hacer en algún momento. Yo sé que si tomo esta función y la derivo, esto igual a 1 partido 1 más i al cuadrado por la norma de S al cuadrado. ¿Esto qué me está diciendo? Esto es mayor de 0, mayor que 0 para todo y mayor o igual a 0. Es decir, esta función de aquí es estrictamente creciente, ¿sí? ¿Qué puedo decir yo de una función estrictamente creciente? ¿Alcanza su máximo? Podría ser, pero para eso tendría que tener que mi intervalo donde estoy definiendo la función es acotado, ¿sí? Y de hecho, esta función es estrictamente creciente y si tomo esto y tomo el límite cuando i tiende a infinito, esto de acá da norma de C al cuadrado, ¿sí? Cuando i, va al cuando i tiende a infinito, esto de acá se tiende a 1 y me queda esto de aquí. Por lo tanto, la función va creciendo y se va acercando al valor de la norma de C al cuadrado, pero nunca lo alcanza, ¿sí? Porque buscar un y que haga que esto sea exactamente igual a la norma de C al cuadrado, esa ecuación no tiene solución en y, ¿sí? Por lo tanto, el problema dual no tiene solución, ¿sí? Otra forma, buscar, o sea, tomar esta derivada, tomar esta derivada y tratar de igualarla a cero, y ahí se ve automáticamente que no existe ningún y que haga que esto valga cero, ¿sí? Pero entonces, ¿dónde podría estar mi máximo? Podría estar en y igual cero. Pero si tomo y igual cero, la función vale cero. Pero después si tomo y igual cualquier cosa que no sea cero, esto me va a dar un número estrictamente positivo. Así que y igual cero no puede ser un máximo, ¿sí? Y esa otra forma de demostrar que el problema no tiene solución, ¿sí? No sé si ahora quedó claro cómo se resolvían esas dos partes en los dos casos, P1 y P2. Sí, me quedó clarísimo. Ya, Vale, Gonzalo. de nada. Ahora, yo en realidad este problema yo pensaba plantearlo de otra forma, ¿sí? Originalmente en el control, porque está puesto a...
está? Se me perdió. Ah, no, ahí está. Yo lo tengo planteado así acá, ¿sí? Y de hecho, en el enunciado decía que la idea es proyectar el origen sobre una esfera n-dimensional, ¿sí? Y yo había pensado plantearlo de otra forma, ponerle acá el mínimo de la norma de X, ¿sí? Minimizar la norma de X sujeto a que la norma de X menos C es menor o igual a R, ¿sí? En el fondo sacar todos esos cuadrados. Y en el fondo dejarles la pega a ustedes de darse cuenta que resolver ese problema es equivalente a resolver este de acá. En el fondo agregar los cuadrados. ¿Sí? Pero dije, no, ¿para qué? Así que mejor agregué los cuadrados nomás. ¿Sí? Pero tienen que tener presente eso sí, que si bien fue algo que, porque yo dije, si no hago eso de los cuadrados, muchos van a lanzarse con teoremas que piden diferenciabilidad cuando no hay diferenciabilidad, ¿sí? Porque ahí las normas sin los cuadrados pierden diferenciabilidad. En este caso, esta función no sería diferenciable en el origen y esta no sería diferenciable en C. Entonces decidí finalmente agregarlo, pero tienen que tener cuidado con eso. O sea, si necesitan minimizar una distancia, bueno, minimicen la distancia al cuadrado, ¿sí? Porque los valores óptimos van a ser distintos, ¿sí? Pero los puntos donde se alcanza el óptimo van a ser el mismo, ¿sí? Entonces, esos son como detallitos que tienen que tener presente, ¿sí? Más que nada, porque así se pueden asegurar que se cumplen todas las condiciones que ustedes requieren para poder ocupar los teoremas que se han visto, ¿sí? Eso, no sé si hay alguna otra consulta. Ya, ok. Entonces, si no hay nada más, dejémoslo hasta aquí, pues, ¿ya? Recuerden ponerse de acuerdo, envíenme por último unas fechas tentativas para que hagamos por una parte los reclamos del control 2 y un auxiliar extra, ¿sí? Pensando en el examen, ¿ya? Eso, que tengan un buen fin de semana, que les vaya bien en el control que tienen más rato, ¿sí? Bueno, que tienen de aquí hasta el domingo, pero que les vaya bien en eso, ¿ya? Que estén bien, nos estamos comunicando ahí Gracias. cualquier cosa. Estamos en contacto. Ya, Adiós. chao, chao, que estén bien. Gracias, Gonzalo, nos vemos. De nada, chao, chao. Gracias. De nada.